fructosa, ¿verdad? Transporte de fructosa. Acá. Quiero también que vean el GLUT4. ¿No? El GLUT4 dice captación de glucosa estimulada por insulina. Entonces, los que requieren de transportadores GLUT4 requiere que esté presente cierta cantidad de insulina. Y miren, ¿qué tejidos son dependientes de insulina? El músculo esquelético, cardíaco y tejido adiposo. Entonces, las personas que son diabéticas, si no tienen el GLUT4, no está llenando carbohidratos a estos tejidos, ¿no? Por falta de transportador, nada más, ¿no? Por falta de transportador. Y eso, si les falta ese transportador, ya quizás sea de tipo genético también, ¿no? Entonces, a veces padres diabéticos, probablemente algún hijo puede ser diabético, ¿no? Ok, entonces con esto que hemos tenido ya, que ya todos los monómeros ya están en sangre con el fin de ser repartido a los diferentes tejidos, ¿no? Ya ocurrió la absorción, ¿no? Bueno, esto es lo que ustedes van a ver en el seminario que viene, ¿no? Acá vemos, decíamos SGLT, transportadores dependientes de sodio, ¿verdad? Y acá, el GLUT4, ¿no? Glucosa, ingreso de glucosa estimulada por insulina. Por eso se dice, ¿no?, que son transportadores, ¿no?, el GLUT4, pero dependientes de insulina, ¿no? Dependiente de insulina, a nivel de músculo esquelético, cardíaco y adiposo. El GLUT5 decíamos que es para fructosa, ¿no? Transporte de fructosa. Transporte de fructosa. Y algunos son específicos para algunos tejidos, ¿no? El GLUT13, en su artículo, como 14 transportadores. Bien, entonces ya la glucosa llegó a la célula, ¿no? Se está repartiendo en los diferentes tejidos, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer la célula? Puede hacer varios caminos. Si le falta ATP, va a ser glucólisis, ¿no? Glucólisis con el fin de generar ATP, ¿no? Está satisfecha de ATP, puede generar glucógeno, ¿no? Puede generar glucógeno, ¿no? Y decíamos que es en tejido muscular, ¿no? En tejido, en el hígado también, ¿no? Y otro caso es las vías lactosas, ¿no? Otro caso es las vías lactosas, ¿no? Pero ustedes ven flechas hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Entonces, hacia acá es glucólisis, pero al sentido inverso, gluconeogénesis, ¿no? Entonces, a partir de piruvato se está generando glucosa, ¿no? Se está generando glucosa. La glucosa formó glucógeno, pero si la célula requiere de glucosa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a degradar ese glucógeno mediante la glucogenólisis, ¿no? Donde dice lisis es ruptura, ¿verdad? Ruptura, ¿no? No. Y después de la glucólisis, ¿no? Después de la glucólisis, luego va a pasar para el ciclo de Krebs, ¿no? Esta parte del ciclo de Krebs, donde tiene que convertirse en acetilcoenzima A, ¿no? Acetilcoenzima A, ¿no? Y vía en la cadena de transporte de electrones va a generar energía, ¿no? Va a generar energía. Y esa es la función del organismo, ¿no? Ingresa glucosa, hace glucólisis, ¿no? Con el fin luego de generar energía, ¿no? Y lo hace mediante la cadena transportadora de electrones. Pero acá dice algo más, ¿no? Hasta aquí hemos visto pues, que toda esta ruta de acá es de los carbohidratos, pero acá dice ciertos aminoácidos, ¿no? Llegan como piruvato y forman acetilcoenzima A. Y acá los ácidos grasos también terminan acetilcoenzima A, ¿no? Entonces todos ellos llegan a este puntito, como acetilcoenzima A, ya sea de carbohidratos, de las proteínas, ¿no? Aquí tenemos algunos aminoácidos, o de los líquidos, ¿no? O de los líquidos. Ahora vamos a ver de la glucosa piruvato, ¿no? La glucólisis. Bueno, ahí no se ve muy bien, no se ve muy bien, pero tenemos aquí 10 reacciones enzimáticas, ¿no? 10 reacciones enzimáticas, ¿no? Los que llegaron a bajar en este caso de la plataforma, he cambiado, ¿ya? Hay una lámina que está más clara, una lámina que está más clara, después ustedes la pueden bajar nuevamente.
Entonces acá tenemos una serie de reacciones enzimáticas, ¿no? Cada flechita de acá en celestito es una reacción enzimática. Y dice que hay 10. Ahora, ¿por qué se dice que están acopladas? Porque es una seguida de la otra, ¿no? Una seguida de la otra, ¿no? Entonces, partimos de la glucosa, ¿no? Va a formar glucosa 6-fosfato, ¿no? Y así sigue hasta formar el piruvato, ¿no? Hasta formar el piruvato. Y la finalidad de todo ello es generar energía, ¿no? La finalidad de todo ello es generar energía. Vamos a ver, tanto acá como en otra lámina, ¿no? ¿Cómo está la flecha? Miren, acá está la flecha en un solo sentido, acá está en dos sentidos, ¿no? Contemos, decimos que son 10 reacciones enzimáticas, ¿verdad? Contemos cuántas flechitas en un solo sentido se tienen. 1, 2, 3. ¿No? Hay 3. 3 que son en un solo sentido. Okay. ¿De qué nos sirven estas otras? ¿No? Estas otras nos sirven para el sentido inverso, ¿no? Ya decíamos, el sentido inverso es gluconeogénesis, ¿no? Del piruvato a formar glucosa, ¿no? Del piruvato a formar glucosa. ¿Y qué vías utiliza? ¿No? Las vías enzimáticas de doble sentido, ¿no? Las vías enzimáticas de doble sentido, ¿no? De acá del piruvato hacia el retorno inverso, ¿no? Entonces, en el sentido inverso, esta vía la va a emplear, esta vía va a ser reemplazada por otra enzima, ¿no? Entonces, en las enzimas que no son reversibles para la gluconeogénesis, va a ser uso de otras enzimas, ¿no? Bien, acá un poquito que se aprecia mejor, ¿no? Entonces acá vemos pues que cuando la célula llega, la glucosa llega a la célula, lo primero que va a ocurrir es esta enzima de acá, la exoquinasa. También en otros tejidos se conoce como glucoquinasa, ¿no? Glucoquinasa. Y lo que va a hacer es fosforilarla en la posición 6, ¿no? Fosforila en la posición 6, ¿no? Entonces de esa manera la glucosa queda atrapada dentro de la célula y ya no sale, ¿no? Y sigue el proceso de la glucólisis, ¿no? Okay. Entonces acá vemos pues, miren, hay un gasto de energía aquí. Hay gasto de energía, ¿no? Con el fin de ceder este grupo fosfato a la glucosa en la posición 6, ¿no? Este es ATP, ¿verdad? Tiene 3 grupos fosfatos, ¿no? Uno es cedido a la glucosa y los otros 2 quedan como ADP, ¿no? 2 grupos fosfatos, ¿no? Entonces tenemos la glucosa 6-fosfato. Después de esta glucosa 6-fosfato va a pasar a fructosa, ¿no? De glucosa pasa a fructosa y eso lo hace mediante una isomerasa, ¿no? Dice fosfoglucosa isomerasa, mediante una isomerasa. Entonces, mira, el grupo fosfato está en la posición 6, acá se mantiene en la posición 6. La diferencia está, lo que era en forma de un hexágono, ahora está bajo la forma de un pentágono, una casita, ¿no? Por eso es una isomerasa, ¿no? Después va a ingresar nuevamente otro ATP con el fin de formar 2 grupos fosfatos, ¿no? 2 grupos fosfatos, ¿no? Y eso lo hace mediante la enzima, ¿no? Fosfofructoquinasa 1, ¿no? Fosfofructoquinasa 1. Entonces va a fosforilar en 2 posiciones, ¿no? Este es el carbono 1, este es el carbono 6, ¿no? Entonces se llama 1,6, ¿no? Difosfato. Esta es la fructosa que está fosforilada en la posición 1 y en la posición 6. Pregunta, esta fosfofructoquinasa, ¿no? ¿Qué tipo de enzima es? Peróxido de glutasa, hidrolasa, transferasa, ¿no? Está transfiriendo al grupo fosfato, ¿no? Del ATP hacia la glucosa, ¿no? Es una transferasa, ¿no? Ok. Y aquí la aldolasa, mira. Fructosa de 1,6, ahora tenemos estructura de 3 carbonos, ambos son de 3 carbonos. ¿Qué tipo de enzima será? Liasa, pues hay un rompimiento, ¿verdad? Hay un rompimiento. De lo que era 6 carbonos,
Ahora tenemos dos estructuras de 3 carbonos cada lado. Entonces, esto es una, ¿no?, liasa, ¿no? Una liasa. Entonces, de la fructosa 1,6-bifosfato, ¿no?, mediante la aldolasa, se va a convertir, ¿no?, en este otro, y a su vez se va a reconvertir en este otro, ¿no? Se va a reconvertir en, acá dice isomerasa, dice, ¿verdad? Gliceraldehído, ¿no?, se va a reconvertir aquí, ¿sí? Este gliceraldehído, ¿no? Ahora, ya tenemos el gliceraldehído, ¿sí? Ahora tenemos otra enzima, ¿no? Vamos a tener acá el 1,3, ¿no? Entonces está cambiando la posición de los grupos fosfato, ¿no?, pero a su vez está ingresando otro grupo fosfato, ¿no? Aquí dice P dice aquí, ¿verdad? Acá tenemos un grupo fosfato, en este gliceraldehído 3-fosfato, necesitamos otro grupo fosfato. ¿Y recuerdan qué cosas eran estos? El NAT positivo y el NAT, ¿no?, cofactores, ¿no? Son los cofactores, ¿no? Son los cofactores, ¿no? Y acá dice que es una deshidrogenasa, ¿no? Decíamos que la deshidrogenasa, ¿de qué tipo de enzima es? Oxidorreductasa, ¿no? Oxidorreductasa. Acá tenemos que ingresa en la forma oxidada y sale en la forma reducida, ¿no? Oxidorreductasa. Entonces estamos estudiando un poquito de las clases anteriores, ¿no? Un poquito de las clases anteriores, ¿no? Ok. Y así tenemos el 1,3-bifosfoglicerol. Y aquí, miren, ¿cómo se llama esta enzima? Fosfogliceraldehido quinasa. Miren, a partir de acá, ¿qué está generando? ATP, ¿no? Aquí estamos recuperando los ATP que habíamos perdido, ¿no? Aquí estamos recuperando los ATP que habíamos perdido, ¿no? Y aquí estamos recuperando otro ATP que habíamos perdido, ¿no? Otro ATP que habíamos perdido, ¿no? Pero la glucosa es una estructura de 6 carbonos, ¿verdad? Es una estructura de 6 carbonos. Ahora pregunto, esa glucosa, una estructura de 6 carbonos, ¿cuántos gliceraldehído 3-fosfato ha formado? 2, ¿verdad? Acá vemos 1, pero realmente son 2, ¿no?, que provinieron de la glucosa de 6 carbonos, ¿no? Entonces, esa glucosa de 6 carbonos que ahora está como gliceraldehído 3-fosfato, ¿no?, aquí ¿cuántos ATP está generando? 2, ¿verdad? Y aquí está generando otros 2, 4, ¿no? 4. Entonces, ya hay ganancia, ¿no? Ya hay ganancia. Okay. Bien, entonces aquí ya vemos que hay una generación de ATP, ¿no? Una generación de ATP. Después va a pasar a fosfogliceralato, va a pasar la amilasa, y acá tenemos el fosfoemolpiruvato. Y a partir de acá, con la piruvato quinasa, ¿no?, con la piruvato quinasa, va a ser posible la generación del ATP, ¿no?, la generación de ATP. Entonces acá tenemos el piruvato. No, perdón, el grupo fosfato, este es el piruvato. ¿Sí? Acá el piruvato. ¿Sí? ¿Qué grupos funcionales vemos en el piruvato? Este es un grupo ácido, ¿verdad? Este es un grupo Z, ¿no? ¿Cuántos carbonos tiene? 3. ¿El alcano de 3 carbonos? ¿El alcano de 3 carbonos? Propano, ¿no? El alcano, ¿no? El alcano. Ahora vamos a nombrar esto, ¿no? Como es un ácido, tenemos que decir ácido, ¿no? Pero en el carbono 2 tiene un grupo Z. Y tengo que decir, ¿no?, el ácido propanoico 2-ceto. Os digo así, el ácido 2-ceto propanoico, ¿no? Entonces estoy nombrando el ácido por esta parte de acá, el 2-ceto, en el carbono 2 está el grupo ceto, ¿no?, y propanoico porque hay 3 carbonos, ¿no? Propanoico porque hay 3 carbonos, ¿no? Ok. Entonces acá, ¿no?, una glucosa necesita de estos componentes para generar 2 piruvatos, ¿no?, y generar 2 ATP, ¿no? Eso es lo que hace una molécula de glucosa, ¿no?, generar 2 ATP, ¿no? Acá la glucosa es una estructura de 6 carbonos y está generando estructuras, ¿no?, de 3 carbonos que es piruvato. Una glucosa genera 2 piruvatos, ¿no? Una glucosa genera 2 piruvatos, ¿no? Ok. Pregunto, si tuviéramos una mol de glucosa, ¿cuántas moles de ATP se generan?
Si tengo una mol de glucosa, ¿cuántas moles de ATP se generan? 2 moles. Acá está, este es 1, 2, 2, 2, 2, 2. ¿No? Ahora, digo moles, ¿ah? Moles de glucosa. No, estoy hablando cuántas moles de ATP se generan. Acá estamos viendo lo que se ha formado. ¿No? Acá, esta flechita debe estar acá, se ha movido. ¿No? Acá digo, una mol de glucosa genera 2 moles de ATP. ¿No? Entonces todo lo está llevando a moles. ¿No? Todo lo está llevando a moles. Entonces si hablamos de moles, una mol de glucosa generan 2 moles de ATP. ¿No? ¿Cuántas moles de piruvato? 2 moles de piruvato. ¿No? No. Entonces esta flechita debe estar acá. Me pasa. Pero entonces no se ganaría nada porque gastas 2 ATP y se gana 2 ATP. Pero en la glucosa. No, aquí ya están las ganancias, ya neta. Claro, pero, o sea, neta, pero ¿cuándo se forma? ¿Se forma cuánto? Sí, pero la ganancia neta es 2, pues. Claro, pero ¿cuándo se forma? De aquí, de la ganancia neta, de esta relación de acá. ¿No? De esta relación de acá estaba hablando. De esta relación de acá. ¿No? Claro, su compañero tiene en parte razón. ¿No? Aquí se gasta un ATP. ¿No? Aquí se gasta un ATP. ¿Okay? Y después tenemos, ¿dónde estás el otro ATP? ¿Dónde estás? Acá se está generando. Aquí se está generando. Aquí está el otro. Aquí se está gastando 2 ATPs. 2 ATPs. Se han gastado 2, ¿no? Y se ha recuperado 4. La ganancia neta es 4 menos 2, 2. ¿Verdad? De esa manera. ¿Ya? Okay. En la definición de bioquímica decíamos de la composición de los seres vivos, de las reacciones metabólicas, y decíamos como las transformaciones y las que regulan a esta, ¿verdad? Esa de que regulan a esta es justamente aquí, regulación de la glucólisis, ¿no? Entonces decíamos pues, que las enzimas no están trabajando constantemente cuando la célula lo requiere, ¿no? Cuando la célula lo requiere, ¿no? Entonces acá está indicando que la regulación de la glucólisis se da en estos niveles, a nivel de esta primera enzima que es la isoquinasa, la fosfofructoquinasa y de la piruvatoquinasa. A esos niveles se regula, ¿no? Ok. Acá no está, pero hay otra parte, yo le decía días atrás, cuando hablamos de quinasa, ¿no? Necesitamos de magnesio, ¿no? Aquí no lo dice, ¿no? Pero hay otra lámina que sí lo manifiesta, ¿no? Okay. Miren, y en esta regulación de la glucólisis, miren cómo está la flecha, en un solo sentido, ¿no? En un solo sentido, ¿no? Entonces se está regulando donde la reacción está en un solo sentido. ¿Sí? Acá dice algo más, miren. Aquí dice que la glucosa 6-fosfato va hacia atrás, ¿verdad? Esta es una regulación de tipo recto, ¿no? De retroacción. Hacia atrás está regulando, ¿no? Acá está indicando si ya la célula tiene suficiente cantidad de piruvato y ATP, entonces el mismo sustrato inhibe a su propia enzima, ¿no? El mismo sustrato inhibe a su propia enzima. Aquí lo que está en rojito está con signo menos, ¿no? Lo que está en rojito está con signo menos. Significa también que cuando ya la célula tiene suficiente cantidad de energía, como ATP, ya va a ser, ¿no? La inhibición de estas enzimas, ¿no? Entonces acá dice ATP, y acá no se aprecia bien, pero es con signo menos. Lo que está en verde es con signo más, ¿no? Entonces eso sí la activa, ¿no? Lo que está con signo más lo activa, y lo que está en rojito significa inhibición, ¿no? Pero acá dice algo más, que esta enzima de acá, ¿no? Esta enzima de acá, ¿no? Se va a fosforilar, ¿no? Se va a fosforilar, ¿no? Entonces la va a inhibir, pero en forma, acá que dice, piruvato, quinasa, fosforilada, ¿no? Piruvato, quinasa, ¿qué dice aquí? Inactiva, ¿verdad? Inactiva. Entonces esta enzima de acá se fosforila y se inactiva la enzima, ¿no? Se inactiva la enzima. Yo le decía también que
No todas las enzimas cuando están fosforiladas están activas. Depende, ¿no? Depende, ¿no? Pues en este caso de caso, ¿no? La piruvato quinasa, ¿no? Va a inhibir, ¿no? Es inhibida por fosforilación nada más, ¿no? Por fosforilación. Entonces, este mismo enzima se fosforila y se inactiva, ¿no? ¿Sí? Caramba, no está acá lo que yo le decía. Y él está... Yo le decía que tenía una lámina donde estaba más clara las reacciones, pero no le he traído en este cuadro. Vamos a ver. Bien, entonces hemos hecho de glucosa a piruvato, ¿verdad? Pero eso lo hacen todos los animalitos, ¿no? Microorganismos, todos esos lo mismo, ¿no? Ahora depende, ¿no? Hacia la parte de acá, ¿no? Hacia la parte de acá, de piruvato a 2-acetilcoenzima A, para los tejidos que tienen mitocondrias, ¿no? Para los tejidos que tienen mitocondrias, ¿no? De piruvato pasa a 2-acetilcoenzima A y después de esto ya sigue la cadena transportadora de electrones y genera energía, ¿no? Sin embargo, hace esta ruta de piruvato a lactato, mira, tejidos que carecen de mitocondrias, ¿no? Esta parte de acá lo hacen los tejidos que carecen de mitocondrias, como los eritrocitos, la córnea de cristalina, parte de la retina, y a veces dice médula renal, los testículos, los leucocitos, fibras musculares blancas presentan relativo número de mitocondrias, ¿no? Relativo número de mitocondrias. Entonces, si un tejido no tiene mitocondrias, no hace la reacción de piruvato a 2-acetilcoenzima A, lo que hace de piruvato a lactato, ¿no? De piruvato a lactato. Este lactato después es llevado a sangre, ¿no? Lo capta el glucógeno y lo capta el hígado. El lactato, ¿no? Está en estos tejidos, ¿verdad? Pasa a sangre, ¿no? Y ese lactato, vía la sangre, pasa al hígado. Y el hígado del lactato pasa a piruvato y genera la glucosa nuevamente, mediante el mecanismo de gluconeogénesis, ¿no? Vía gluconeogénesis. Bien, pero después hay otros microorganismos que de piruvato forman el etanol, ¿no? Mediante fermentación. ¿Quién no hacen esto? Las levaduras, ¿no? Las levaduras. Los que están en la cárcel producen su propio etanol, ¿no? Lo dejan fermentar, ¿no? Ustedes han consumido la chicha de jora fermentada, ¿no? Y uno llega a emborracharse con eso. Y muchas veces esa botella, ¿no? Tanta presión que hace, sale el corcho volando, ¿no? Y dicen, ya está, ya el producto ya está, ¿no? ¿Ya? Entonces, simplemente lo dejan fermentar, ¿no? Los microorganismos están haciendo eso. De piruvato va a formar el etanol, ¿no? Entonces muchas veces hacemos uso de los microorganismos, ¿no? Para generar estos productos, ¿no? Bien, entonces decíamos, la lactato deshidrogenasa de piruvato a lactato hace todos estos tejidos, ¿no? Que tienen pocas mitocondrias o no tienen mitocondrias, ¿no? Hacia abajo, los que tienen mitocondrias, aquí faltan, ¿no? Para el ciclo de Krebs. Y esta parte de acá hacia abajo ya sigue el ciclo de Krebs y la síntesis de energía, ¿no? Y para la formación de etanol ya son las levaduras, ¿no? Que tienen enzimas apropiadas, ¿no? Como la piruvato descarboxilasa, el alcohol deshidrogenasa, ¿no? Okay. Pero nosotros en nuestra dieta no solamente consumimos glucosa, ¿no? También consumimos sacarosa, ¿no? Lactosa, ¿no? Ellos tienen que desdoblarse también, ¿no? Se desdobla y va a ingresar a la vía glicolítica de la glucólisis, ¿no? Okay. Entonces tenemos la sacarosa, ¿no? La sacarosa, mediante la sacarasa se desdobla en glucosa y fructosa. Entonces, la glucosa va hacia la vía glicolítica, la fructosa va a ingresar a la vía glicolítica, pero a nivel de la fructosa 6-fosfato, ¿no? De la fructosa 6-fosfato.
Otra fructosa en la posición, dice acá, 1-fosfato, va a ingresar en la vía glicolítica, pero a nivel de gliceraldido 3-fosfato. Entonces todos ellos van a ingresar en la vía glicolítica. Y en el caso que consumamos leche, ¿no? Los niños, su primera dieta son la leche, ¿no? Mañana, tarde y noche, ¿no? Entonces ellos tienen que desdoblar la lactosa en glucosa y la galactosa. Y la galactosa posteriormente, mediante una serie de enzimas, ¿no? Se va a convertir finalmente en glucosa, ¿no? Cuando se convierte en glucosa, ya pasa a la vía de la glucólisis, ¿no? Pasa a la vía de la glucólisis, ¿no? Entonces, la galactosa tiene que convertirse en glucosa, ¿no? Y acá la manosa, acá miren, se convierte en fructosa, ¿no? Menaquina isomerasa, y va a pasar a la vía de la glucólisis. Entonces, de alguna manera, ¿no? Estos carbohidratos tienen que ingresar a la vía de la glucólisis, ¿no? En diferentes posiciones, ¿no? En diferentes posiciones. Entonces, de esa manera, pues, nuestro organismo aprovecha todo lo que hemos consumido como carbohidrato, ¿no? Todo lo que hemos consumido como carbohidrato. Ok. Ahora, nuestro organismo trata, pues, de que la cantidad presente de glucosa esté en equilibrio, ¿no? Entonces, es homeostasis de la glicemia, ¿no? ¿Qué es lo que hace nuestro organismo para mantener en equilibrio la glucosa? Claro que vamos a estar en momentos de ayuno, ¿no? Por ejemplo, ustedes, los que no toman desayuno, están en ayuno solo, ¿no? Otros han tomado ligeramente algo, ¿no? Yo tomo ligeramente un vasito de quinoa, ¿no? Bien, entonces,